Saludos a todos. En el mundo moderno, el estrés se ha convertido en una experiencia común que afecta a personas de todas las edades y estilos de vida. En este video exploraremos este concepto, profundizando en las dimensiones inconscientes de la mente humana. Descubriremos cómo las dinámicas internas y los mecanismos de defensa pueden influir en la forma en que experimentamos y gestionamos el estrés en nuestra vida diaria. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del organismo ante situaciones que percibimos como amenazantes, desafiantes o demandantes. Esta respuesta puede ser causada por eventos externos, como problemas laborales, problemas familiares, eventos traumáticos, o internos, como preocupaciones, pensamientos negativos o autocrítica. Fisiológicamente, el estrés desencadena una serie de cambios en el cuerpo, como la liberación de hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular y respiración acelerada. Psicológicamente, el estrés puede manifestarse como ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, insomnio, entre otros síntomas. Es importante tener en cuenta que el estrés en sí mismo no es necesariamente negativo. En dosis moderadas puede ser beneficioso, ya que nos ayuda a afrontar situaciones desafiantes y a mantenernos alerta. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico o abrumador, puede tener efectos negativos en la salud física y mental, contribuyendo al desarrollo de problemas de salud como la hipertensión, trastornos del sueño, depresión y ansiedad, entre otros. Por lo tanto, es importante aprender a gestionar el estrés de manera saludable para mantener un equilibrio en nuestra vida. En el DSM-5, el estrés no se considera un trastorno mental en sí mismo, sino más bien un factor que puede contribuir al desarrollo o exacerbación de otros trastornos mentales, como el trastorno de estrés postraumático o los trastornos de ansiedad. Por lo tanto, no se encuentra una entrada específica para el estrés en el DSM-5. Sin embargo, se puede encontrar información relacionada con el estrés en varias secciones del DSM-5. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que puede desarrollarse después de haber experimentado o presenciado un evento traumático. Los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático incluyen síntomas relacionados con la exposición a un trauma, como recuerdos intrusivos, evitación de estímulos asociados al trauma, cambios cognitivos y del estado de ánimo, y aumento de la activación fisiológica. Si bien el término estrés no se menciona directamente en los criterios diagnósticos, los eventos traumáticos son una fuente significativa de estrés. Por otra parte, los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social y otros, pueden estar relacionados con el estrés crónico o agudo. Los criterios diagnósticos para estos trastornos incluyen síntomas como preocupación excesiva, nerviosismo, agitación, tensión muscular y problemas para conciliar el sueño, que pueden estar asociados con el estrés. En el trastorno adaptativo encontramos que se caracteriza por una respuesta emocional excesiva o desproporcionada a un evento estresante identificable. Los criterios diagnósticos para este trastorno incluyen síntomas emocionales o comportamentales que causan malestar significativo o deterioro en el funcionamiento social, laboral u otras áreas importantes como resultado de un evento estresante. Aunque el término estrés no se utiliza específicamente en el DSM-5, estos trastornos y otros problemas de salud mental pueden estar estrechamente relacionados con experiencias de estrés significativas. Es importante considerar el contexto y buscar ayuda profesional si se experimenta estrés crónico o síntomas de otros trastornos mentales relacionados con el estrés. El estrés puede manifestarse de diferentes maneras y puede variar en intensidad y duración. Aquí te presentaré algunas señales que podrían indicar si estás experimentando estrés.
Primero que todo, síntomas físicos. Dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, especialmente en el cuello, hombros y espalda, problemas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o diarrea, fatiga constante, incluso después de descansar, problemas para conciliar el sueño o mantener un sueño reparador, cambios en el apetito, ya sea aumento o disminución de este, palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, respiración acelerada o dificultad para respirar. También están los síntomas emocionales y cognitivos: ansiedad, nerviosismo o preocupación excesiva, irritabilidad o cambios de humor repentinos, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sensación de abrumamiento o sentirse abrumado por las responsabilidades, sentimientos de tristeza o desesperanza, pensamientos recurrentes sobre situaciones estresantes. Tenemos también los síntomas conductuales, como aumento del consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, aislamiento social o evitación de actividades sociales, comportamientos impulsivos o riesgosos, dificultad para relajarse o disfrutar de actividades que solían ser placenteras, procrastinación o dificultad para completar tareas. Entonces, si experimentas varios de estos síntomas de forma regular y persistente, es posible que estés experimentando estrés. Es importante prestar atención a estas señales y buscar formas saludables de manejar el estrés, como practicar técnicas de relajación, hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta equilibrada, establecer límites saludables y buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental cuando sea necesario. Pero, ¿cómo se puede diagnosticar el estrés? Bueno, pues ya que no existen los manuales diagnósticos una forma estandarizada para evaluar y diagnosticar el estrés, su evaluación suele ser exhaustiva en cuanto a síntomas físicos, emocionales y cognitivos del individuo, así como una revisión de la historia clínica y los eventos estresantes, recientes o crónicos en la vida del paciente. Los profesionales de la salud mental pueden utilizar escalas de evaluación del estrés, cuestionarios y entrevistas clínicas para ayudar en el proceso diagnóstico. Es importante señalar que no hay un número específico de criterios que se deban cumplir para diagnosticar el estrés, ya que puede variar ampliamente según la situación y las características individuales del paciente. En lugar de seguir un conjunto específico de criterios diagnósticos, el diagnóstico de estrés se basa en la evaluación clínica realizada por el profesional de la salud mental, que implica considerar los síntomas reportados por el paciente, su historia clínica, el contexto de su vida y otros factores relevantes. Esto puede incluir la evaluación de la gravedad de los síntomas, la duración y la frecuencia de los eventos estresantes, así como el impacto funcional en la vida diaria del individuo. En otras palabras, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica integral realizada por el profesional de la salud mental, que puede interpretar los síntomas y la historia del paciente de manera individualizada. Aunque esto puede dificultar la comparación directa entre diferentes evaluaciones y diagnósticos, es importante reconocer que el estrés es una experiencia compleja y multifacética que puede manifestarse de manera diferente en cada individuo. Por lo tanto, la evaluación y el diagnóstico del estrés a menudo requieren un enfoque holístico y centrado en el paciente, que considere la interacción entre los síntomas, el contexto de vida del individuo y otros factores relevantes. Los profesionales de la salud mental están entrenados para realizar evaluaciones clínicas de manera objetiva y basada en evidencia, utilizando herramientas y técnicas validadas para guiar su juicio clínico y garantizar la calidad y la precisión de los diagnósticos. Existen varias pruebas y herramientas de evaluación que pueden ayudar en el diagnóstico del estrés. Aunque no hay una prueba específica para diagnosticar el estrés de manera definitiva, estas herramientas pueden proporcionar información útil para complementar la evaluación clínica realizada por un profesional de la salud mental. Algunas de estas pruebas incluyen inventario de estrés percibido, escala de estrés percibido,
inventario de síntomas de estrés, cuestionario de evaluación de estrés, escala de estrés de Holmes y RAE, entrevista clínica. Es importante recordar que ninguna prueba por sí sola puede diagnosticar el estrés de manera definitiva, y el diagnóstico debe basarse en una evaluación clínica completa que incluya múltiples fuentes de información, como las pruebas mencionadas anteriormente, la entrevista clínica y la observación del paciente. Ahora hablemos un poco de la ansiedad. La ansiedad es una emoción humana normal y natural que todos experimentamos en ciertas situaciones de la vida cotidiana. Se caracteriza por sentimientos de preocupación, nerviosismo o inquietud ante eventos futuros, situaciones desconocidas o amenazas percibidas. En su forma leve, la ansiedad puede ser adaptativa y servir como un mecanismo de alerta que nos ayuda a enfrentar desafíos y situaciones estresantes. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve persistente, abrumadora e incapacitante, puede interferir en el funcionamiento diario y convertirse en un trastorno de ansiedad. En este contexto clínico, la ansiedad se experimenta de manera intensa y desproporcionada en relación con la situación real y puede ir acompañada de síntomas físicos, cognitivos y conductuales significativos. En resumen, la ansiedad es una respuesta emocional normal que todos experimentamos en ciertas circunstancias, pero cuando se vuelve abrumadora y afecta negativamente la vida diaria, puede ser indicativa de un trastorno de ansiedad que requiere atención profesional. La diferencia entre estrés y ansiedad radica principalmente en su naturaleza y origen, así como en su duración y manifestaciones. Aquí te presento unas distinciones clave entre ambas. La primera, naturaleza y origen. El estrés suele ser una respuesta a situaciones externas o internas que percibimos como amenazantes, desafiantes o demandantes. Estas situaciones pueden ser eventos específicos como una entrevista de trabajo, problemas financieros o conflictos interpersonales. La ansiedad, por otro lado, es una respuesta emocional ante eventos futuros percibidos como amenazantes o estresantes. A menudo está asociada con la anticipación de peligro o daño y puede surgir sin una causa externa clara. Otra distinción puede ser la duración. El estrés tiende a ser más temporal y situacional. Por ejemplo, experimentamos estrés ante un examen importante o durante una situación estresante en el trabajo. Pero una vez que la situación se resuelve o pasa, el estrés disminuye. La ansiedad puede ser más persistente y crónica. Puede estar presente durante periodos prolongados de tiempo, incluso cuando no hay una situación estresante inmediata. Otra diferencia puede ser las manifestaciones. El estrés se caracteriza por una respuesta física y emocional que puede incluir síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, irritabilidad, dificultad para concentrarse y problemas para conciliar el sueño. La ansiedad también puede manifestarse con síntomas físicos similares, pero tiende a estar más centrada en preocupaciones futuras y pensamientos negativos recurrentes. Además, la ansiedad puede provocar síntomas más específicos como ataques de pánico, evitación de situaciones temidas y sensación de irrealidad o desapego de uno mismo. En resumen, mientras que el estrés es una respuesta temporal a situaciones percibidas como estresantes, la ansiedad implica preocupaciones y miedos persistentes sobre eventos futuros y puede ser más duradera y generalizada en su naturaleza. Sin embargo, ambas experiencias pueden estar interconectadas y pueden influirse mutuamente en ciertas circunstancias. Desde el punto de vista psicoanalítico, el estrés se interpreta como una respuesta del individuo a situaciones que amenazan su equilibrio psíquico. Según Freud, el estrés surge cuando los mecanismos de defensa del yo son superados por la ansiedad. Esta ansiedad puede derivar de conflictos inconscientes no resueltos, traumas pasados o tensiones emocionales acumuladas a lo largo del tiempo.
Las dinámicas inconscientes juegan un papel crucial en la experiencia del estrés. Según Freud, los conflictos no resueltos del pasado pueden manifestarse en situaciones estresantes actuales, exacerbando la ansiedad y el malestar emocional. Por ejemplo, un individuo que experimentó un trauma infantil puede enfrentar dificultades para establecer relaciones interpersonales saludables en la edad adulta, lo que genera estrés adicional en su vida cotidiana. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas utilizadas para proteger al yo del malestar emocional. Sin embargo, cuando son excesivos o inadecuados, pueden contribuir al desarrollo de estrés crónico. Por ejemplo, la negación o la represión pueden ayudar temporalmente a evitar enfrentar un problema estresante, pero a largo plazo pueden llevar a una acumulación de tensión emocional. Es importante reconocer y trabajar con estos mecanismos para gestionar de manera efectiva el estrés en nuestras vidas. El psicoanálisis ofrece un enfoque único para abordar el estrés, ya que se centra en la exploración y comprensión de las dinámicas inconscientes y los mecanismos de defensa. A través del análisis profundo de los procesos mentales, podemos identificar las raíces profundas del estrés y trabajar hacia su resolución. Esto puede implicar la exploración de la historia personal del individuo, la interpretación de los sueños y la libre asociación, entre otras técnicas terapéuticas. En resumen, el estrés es una experiencia compleja que puede ser influenciada por una variedad de factores psicológicos, incluidas las dinámicas inconscientes y los mecanismos de defensa. Al comprender estas dimensiones, se pueden ofrecer intervenciones más efectivas para aliviar el malestar asociado al estrés y promover un mayor bienestar emocional en nuestras vidas.